¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Es para mí un privilegio, como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, darte la bienvenida a este curso sobre los trastornos alimentarios. Te agradezco muchísimo tu confianza y te agradezco igualmente tu disposición para acompañarnos en este, espero que sea apasionante para ti, viaje a través de la psicología, de la psicopatología y de la psicoterapia de estas manifestaciones tan importantes y tan frecuentes del sufrimiento humano. Este curso, como seguramente ya sabes por la información que tienes en nuestra página web, es un curso acreditado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y por la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España, institución que se ocupa de la acreditación de los profesionales de la psicoterapia. También es posible que el curso, si lo deseas, que el curso esté acreditado por la Universidad San Jorge. Vamos a dedicar unos instantes a hacer la presentación de los aspectos metodológicos del curso para que sepas lo que te espera durante los próximos módulos, durante los próximos vídeos. Es un curso que hemos estructurado íntegramente online, pero que tiene dos grandes apartados. Por un lado, el material en vídeo, que es este que has comenzado ahora mismo a ver. Tendremos 4 módulos y en cada uno de estos módulos varios vídeos para ir repasando todos los temas que están en el programa, en el temario que figura en nuestra página web, que son básicamente, como vas a ir viendo, aquellos temas que nos parece a nosotros desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia y desde nuestros estudios, desde nuestra investigación, nos parecen los temas fundamentales para entender este complejo fenómeno. Los vídeos son muy importantes y los vídeos seguramente también es lo que te puede resultar más fácil, bien es cierto. Los vídeos estarán todos organizados de esta forma. Yo estaré hablándote a ti directamente y en la mitad de la pantalla tendrás las diapositivas que también podrás descargarte y, si quieres, imprimir en el aula virtual de nuestra página web. Pero he remarcado en rojo, como ves aquí, también la documentación. Además de los vídeos, para sacarle todo el partido al curso, hemos recogido, venimos haciéndolo así desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que comenzamos nuestro programa de formación máster hace más de 30 años, hemos recogido muchísima documentación que vamos además actualizando cada año. Esta documentación también la puedes encontrar en el módulo correspondiente en el aula virtual en nuestra página web. Yo te voy a recomendar que descargues toda esa documentación y que la vayas leyendo cuando te parezca, ¿no? Que la vayas leyendo, que la archives, que la guardes. Es una documentación actual y es una documentación, insisto, te decía antes, muy seleccionada. O sea, hemos puesto mucha intención en que estos documentos sean útiles y se mantengan vigentes durante un cierto tiempo. También a lo largo del curso yo te voy a recomendar mucha bibliografía, te voy a recomendar muchos libros, algunos claramente relacionados con el tema y otros quizás que te puedan parecer tangenciales, pero que también a mí, como profesional que lleva muchos años, tanto en la clínica como en la docencia, me parece que son libros que pueden ayudarte a entender mejor a estos pacientes. Como te digo, te voy a recomendar muchos libros, bueno, pues tú irás seleccionando, claro, aquellos que te puedan parecer más interesantes, ¿no? El darte tanta bibliografía, tanto en directamente documentación que te proporcionamos nosotros, como en libros que te recomiendo para leer, tengo que confesarte que tiene un doble objetivo, ¿no? Por un lado, que tengas esa documentación y que disfrutes de ella, pero por otro, te lo confieso, me sirve a mí para estar más tranquilo. Te explico. A lo largo del curso yo voy a ir contándote lo que he ido aprendiendo, lo que me han enseñado mis pacientes, lo que me han enseñado mis alumnos. Voy a intentar contarte lo que pasa en la clínica, ¿no? Lo que pasa en la consulta, lo que pasa en la vida, si quieres, ¿no? Y eso me va a permitir estar más relajado a la hora de no tener que profundizar en algunos aspectos de la investigación
de la investigación en clínica o de la investigación en psicociencias, ¿no? Que sin embargo, que pueden ser más áridos en la presentación en vídeo, pero que sin embargo son importantes. Bueno, pues todo eso está en la documentación, así que ahí hacemos ese complemento, ¿vale? Yo te cuento lo que a mí me parece que puede ser más útil, ¿no?, para tu vida como profesional, y la investigación, los aspectos metodológicos, estadísticos de investigación, los encuentras en la documentación, y así yo no tengo que extenderme en eso que puede resultarte seguramente más árido, ¿no? Dentro del curso vamos a convocar alguna videoconferencia en directo para responder a las preguntas que te vayan surgiendo a lo largo del curso. Unas semanas antes de la fecha de la videoconferencia recibirás una convocatoria, unos días antes recibirás el enlace para acceder a la videoconferencia, y en este tiempo podrás ir además escribiendo tus preguntas para poder mandarlas previamente, que yo las tenga y poder organizarlas, y desde luego participar en la videoconferencia en cualquier caso con preguntas, sugerencias o comentarios. El curso, si quieres el diploma, claro, tendrás que hacer una evaluación. La evaluación es una evaluación sencilla que tendrás que hacer en tu casa al terminar el curso, cuando tú termines el curso, porque eso es una cosa que va a depender lógicamente de tu ritmo. El curso estará disponible en el aula virtual una vez que lo hayas adquirido durante 6 meses, pero tú puedes terminarlo en un mes, puedes haberlo estudiado todo en un mes. En el momento en el que tú consideres que estás preparado o preparada para hacer la evaluación, nos solicitas la evaluación a nuestra secretaría, te mandamos la evaluación y tienes 15 días para contestar esa evaluación, que serán entre 6 y 8 preguntas, que tendrás que desarrollar en un folio por cada una de las preguntas, y que serán preguntas relativas, lógicamente, a los temas, relacionadas claramente y exclusivamente con los temas que estamos tratando en los vídeos, ¿no? Eso es lo que se refiere a la evaluación. La evaluación es solamente si quieres el diploma. Es lógico, ¿no? Y también quiero comentarte que tienes 2 tipos de diplomas. Por uno, el diploma privado de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, avalado, como te contaba, acreditado, ¿no?, por el Colegio de la Psicología de Madrid y por la Federación de Asociaciones de Psicoterapeutas, pero por otro lado puedes también acceder al diploma universitario como título propio de la Universidad San Jorge, una universidad privada, que en todo caso este título requiere, lógicamente, la realización de un trabajo de fin de curso. Todas las características de cómo es el trabajo de fin de curso, de lo que necesitas, de cómo es, de ejemplos de trabajo de fin de curso, los tienes también en nuestra página web. ¿De acuerdo? Estos son algunos aspectos administrativos, ¿no?, diríamos metodológicos del curso. Bueno, si tienes alguna duda, no tienes más que consultar por correo electrónico, por nuestro teléfono o por teléfono con nuestra secretaría, y allí te darán todo tipo de explicaciones. No te quedes, por favor, con ninguna duda, ¿eh? Que tenemos todos mucho interés en que estés haciendo el curso con tranquilidad y disfrutando del mismo, ¿no? Bueno, y ahora me corresponde hacerte también alguna advertencia y simultáneamente delinear algunos de los objetivos de este curso de trastornos alimentarios. No me siento demasiado cómodo, y lo advierto desde este primer momento, hablando de un tipo de trastornos que realmente creo que son una mistificación, esto es, que son la denominación de trastorno, la simplificación de trastorno, de categoría. No creas que me resulta demasiado cómodo. Durante toda mi vida profesional he estado negando que realmente necesitáramos las categorías, y que las categorías diagnósticas, y un ejemplo de ello son los trastornos del comportamiento alimentario, que las categorías diagnósticas realmente no ayudan para nada a las personas. Que la psiquiatría ha cambiado mucho en los últimos 30 años, mi edad y mi experiencia, pues bueno, tiene un lado regular y tiene un lado muy bueno. Y es que pues me ha permitido, claro, tener esa visión, esta perspectiva y esta visión de conjunto, ¿no?, de los movimientos de la psiquiatría. Y en estos últimos años no creo que estemos avanzando demasiado. Quiero advertirte, por lo tanto, que si lo que esperabas del curso era que yo te hiciera una
enumeración de los diagnósticos, de cómo se diagnostica una anorexia nerviosa, una bulimia, un trastorno por atracón o una obesidad, y que te diera inmediatamente unas pautas terapéuticas para tratar esos diagnósticos, exclusivamente esos diagnósticos, sin mirar otra cosa, pues lamento muchísimo, y quiero decírtelo desde ese primer momento, lamento muchísimo, porque creo que no, lo siento mucho, porque creo que no voy a poder satisfacer estas expectativas. No, tal y como nosotros entendemos los trastornos alimentarios, igual, por cierto, que entendemos los trastornos por somatización o los trastornos depresivos o los trastornos por ansiedad, no son tanto categorías, diagnósticos que requieren inmediatamente después una pauta terapéutica. No, no lo vemos así. Lo que vamos a intentar mostrarte en este curso es la relación entre esos síntomas y la persona. Lo que vamos a hablar en este curso es de personas, de personalidades, de cómo hemos llegado hasta aquí. Recuerda, por favor, esta pregunta. Sí, si todavía quieres seguir adelante, después de esta advertencia, recuerda esta pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido para que en un momento concreto de la vida una persona tenga que comer mal? Cuando, sin embargo, tiene todos los pronunciamientos, todos los requisitos, todos los ingredientes, ¿no?, para comer bien. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado a la persona? El diagnóstico, claro, de anorexia nerviosa o de bulimia o de atracón o de cualquiera de los trastornos que están incorporados en esta categoría, el diagnóstico se hace solo. En la mayor parte de las ocasiones, en mi consulta, el paciente ha venido ya, es una consulta psiquiátrica de un centro clínico privado con mucho movimiento, con muchos pacientes, pero el paciente viene ya diagnosticado. Si es un trastorno, si es una obesidad, ya me contará, si es un trastorno por atracón o una bulimia, incluso una anorexia. El diagnóstico es muy fácil hacerlo, es muy sencillo, muy sencillo. Lo que es más difícil es mirar a la persona y entender. Y fíjate que esto me parece absolutamente fundamental. Solo se puede tratar aquello que se entiende. Solo podemos cambiar aquello que es entendido. ¿Vale? No sé si estás de acuerdo en esto, pero me parece muy importante. Te pido, por favor, que reflexiones sobre ello. Vamos a ver si llegamos a una aproximación. No voy a renegar del DSM-5 un poquito, solo un poquito, lo justito. Y ahora te explicaré, además, de por qué tampoco puedo renegar demasiado. No voy a renegar de las categorías, no voy a renegar en general de nada. Ya lo vas a ver también, pero vamos a ampliar la visión. No solo anorexia, hablaremos de familias, de personas, de sistemas que facilitan la anorexia. ¿De acuerdo? Claro, porque el diagnóstico, has pensado, mira, a ver, ¿al servicio de qué están los diagnósticos? Los diagnósticos, las categorías, el diagnóstico de anorexia beneficia a la paciente anoréxica. El diagnóstico, no. Primero ella te lo va a negar, la anoréxica te lo va a negar, luego no le ayuda a nada. La bulímica te lo puede aceptar, tampoco le ayuda a nada. ¿Al servicio de qué están los diagnósticos? Los diagnósticos categoriales están al servicio nuestro, al servicio de los profesionales, al servicio de la estadística, al servicio de la epidemiología, al servicio de que ciertamente que cuando un terapeuta español, un terapeuta colombiano, estadounidense, chino o sudafricano hablamos de anorexia, bueno, pues sí, todos estamos hablando de la misma categoría, pero como vamos a ver a lo largo de este curso, nunca jamás estaremos hablando de la misma persona, nunca, y eso es una confusión que quiero aclarar también desde esta primera diapositiva. Los diagnósticos no ayudan nada a nuestros pacientes. Los diagnósticos de DSM-5 han ayudado muchísimo a la industria farmacéutica porque ese es el hilo conductor. Síntomas, categoría diagnóstica, tratamiento. Y el tratamiento, qué casualidad, es siempre farmacológico, también, naturalmente, en los trastornos alimentarios, ¿no? Ayudan las especialidades, ayudan también las superespecialidades, ayuda el que seamos especialistas en trastornos alimentarios. A los pacientes me parece que no. ¿Que nos ayudan a nosotros? Pues seguramente sí, claro, pero el ser humano no está dividido en especialidades. La división del ser humano en especialidades solo satisface al sistema público-privado, a los sistemas sanitarios. Esto ocurre en España, ocurre en todo el mundo occidental.
pero las especialidades tampoco ayudan. Y a mí me parece personalmente, y esto es una de las muchas opiniones personales que he aprendido otra vez, escuchando pacientes, que es escuchando pacientes, escuchando alumnos, escuchando, por lo tanto, compañeros, leyendo muchísimo, leyendo todo lo que se ha publicado y pensando mucho, ¿no? Las especialidades a los pacientes no les ayudan nada, absolutamente nada. Y me parece que a los profesionales tampoco. El ser súper especialista es una forma de cerrar el foco y de conseguir que seamos, que cada vez conozcamos más de cosas más pequeñas. Bueno, aquí te voy a ofrecer, eso está bien, otra vez, y vas a tener otros espacios en los que eso se puede aprender. Aquí lo que voy a intentar es, sin despreciar excesivamente esto, lo que voy a intentar es exactamente lo contrario, ampliar el foco. ¿De acuerdo? Ampliar el foco. Otra vez, que no veas solamente el vómito, que veas el significado del vómito en este momento concreto de la vida de esta persona, en este sistema familiar y en este momento cultural, momento histórico. ¿Qué significa el vómito en la historia de esa persona? ¿No? Porque lo que también he aprendido después de tantos años es que los árboles a veces no nos permiten ver el bosque. Y los árboles de los síntomas no nos han permitido, no nos permiten, si nos quedamos en esto, ver el bosque del conflicto, ¿no? El bosque del cómo hemos llegado hasta aquí. Así que lo que yo te voy a ofrecer en este curso, lo que te vamos a ofrecer en esta casa y en este curso es esta opción, si vamos a tratar los trastornos alimentarios o vamos a tratar las manifestaciones del sufrimiento humano. Está muy claro. Para mí, aquí en este momento, ya te lo advierto, no te voy a dar directamente o solamente pautas para tratar los trastornos alimentarios. Creo que los trastornos alimentarios como tal no existen. Lo que me parece es que los trastornos alimentarios son manifestaciones del sufrimiento humano. Y en eso sí, en eso nos vamos a extender mucho. Cómo reconocer las manifestaciones del ser humano y cómo en algunas personas, en algunas familias, en algunas culturas, ese sufrimiento se manifiesta en el hecho de comer. ¿De acuerdo? Pero eso es, y por cierto, claro, sin duda, en todo caso, no te asustes, no te asustes, espérame un segundo. Al final del curso espero que sepas de verdad tratar a las personas con trastornos alimentarios. ¿Te das cuenta del matiz? No los trastornos alimentarios. El tratamiento de los trastornos alimentarios, hay libros por ahí. No, lo que aquí vamos a intentar es ofrecerte una visión para tratar a las personas que en este momento de su vida presentan eso que se llama trastorno alimentario. ¿Te parece? Bueno, hecha esta salvedad, que a mí al menos también me tranquiliza, para que sepas exactamente lo que te espera en los próximos vídeos, voy a hacer cuando estaba escribiendo esta diapositiva estas semanas pasadas, me acordé de un querido amigo y maestro, psiquiatra, psicoanalista, psicodramaturgo, que yo tuve la fortuna de conocer con, pues mira, gracias, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Gracias a aquella inmensa tragedia de la dictadura militar argentina de finales de la década de los 70 del siglo pasado, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos argentinos, psicoanalistas argentinos que sinceramente los recuerdo con muchísimo cariño y me ayudaron muchísimo en mi formación profesional. Uno de ellos era Eduardo Pawlowski, a quienes todos los que nos considerábamos primero sus discípulos y luego sus amigos, llamábamos Tato Pawlowski. Tato Pawlowski es el autor de este texto, que a mí me parece apasionante en relación con lo que vamos a hacer a partir de ahora, o lo que voy a intentar hacer yo a partir de ahora para hablar de trastorno alimentario sin hablar de trastorno alimentario. Bueno, poder llevarte, acompañarte para entender a estas personas haciendo todo lo posible para no criticar y para mucho menos, claro, desvalorizar las especializaciones en los trastornos alimentarios. Me encantó esto, cuando se lo escuché a Tato me pareció una cosa brillante, ¿no? Están jugando un juego, están jugando a que no juegan un juego. Si ven que veo que están jugando, se enfadarán y me castigarán. Debo jugarles el juego de creer que no veo el juego. Esto es la APA.
Esto es la Asociación Americana de Psiquiatría, o al menos esto es mi relación, ha sido y sigue siendo mi relación con la Asociación Americana de Psiquiatría y con el DSM-5. Exactamente esto. Así que bueno, vamos a partir de este momento, vamos, si te parece, para no ser demasiado outsiders de la situación académica, de los conocimientos académicos y de lo supuestamente científico, para no estar demasiado lejos de eso, que tampoco te ayudaría, tampoco te va a ayudar a ti, pues vamos a jugar el juego de que crean que vemos el juego. Bueno, una vez hechas estas salvedades, vamos a entrar en materia específica, técnica, teórico-técnica sobre este tipo de trastornos. Vamos a ver la primera pregunta que yo me hice hace 40 años, cuando terminé la carrera, 40 y tantos. Cuando terminé la carrera de medicina, empecé la especialización en psiquiatría, mi formación en psicoterapia psicoanalítica, y empecé, antes de terminar ya la carrera de medicina en el Hospital Clínico de Madrid, empecé a ver alguna paciente con anorexia nerviosa, muy pocas, muy pocas. En los años 70, que es cuando yo terminé la carrera, esto era excepcional. Ahora, fíjate, es un tema que, bueno, que nos habéis pedido tanto, que en tantas ocasiones es un tema tan de moda y tan necesitado, que hasta nosotros estamos haciendo un programa de formación sobre ello. Pero cuando yo estudiaba medicina era un tema del que se hablaba muy poco, porque era absolutamente excepcional, lo cual es un dato importante, ¿no? A la hora de pensar en la moda y en la cultura, ¿no? Pero lo que yo pensé seguramente, o empecé a pensar cuando empecé a ver pacientes con estas dificultades alimentarias en general, era cómo era posible. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible? Si lo de comer, el hecho de comer es una necesidad biológica que está genéticamente transmitida, que tiene que ver con un impulso biológico propio del cerebro de reptil, muy antiguo, claro, tan antiguo en la evolución, ¿no? Prácticamente como la aparición de la vida, porque la vida necesita de la alimentación, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente esta chiquilla no quiera comer? ¿O cómo es posible que esta otra chiquilla o este chiquillo coman de esta manera tan desordenada? ¿O coman tanto aún sabiendo que se están matando en un extremo o en el otro? ¿Qué ha ocurrido, no? ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido naturalmente no tiene nada que ver con la biología. O sea, los trastornos alimentarios no son trastornos biológicos. No vas a encontrar ninguna anorexia con una causa orgánica. Hay un par, yo aprendí en la facultad que había un par de excepciones que en tu consulta pública o privada no vas a ver, ¿no? Hay alguna anorexia sintomática que puede tener que ver con tumores cerebrales, que puede tener que ver con infecciones víricas, también encefalitis víricas, y que pueden, absolutamente excepcionales, que no llegan a nuestra consulta porque además son tratadas en los servicios de neurología, ¿no? Los trastornos alimentarios que tú vas a ver en la consulta, que son muchos, lamentablemente, que son muchos, no tienen una causa biológica, no la tienen, llevan años buscándola, pero no la terminan de encontrar. Y cuando encuentran la causa biológica, tendremos que debatir si esa causa biológica realmente, si esa alteración biológica es la causa o es una consecuencia más de la historia del paciente o de la paciente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha alterado esta necesidad biológica? Y no es fácil, no es fácil, ¿no? ¿Cómo se ha alterado esto? Pues a partir de la socialización, de los fenómenos de socialización. Esto es, esta necesidad biológica genéticamente transmitida tiene que convertirse en lo que llamamos un comportamiento alimentario. Dicho de otra manera, hay que aprender a comer. Igual que hay que aprender a hablar, o hay que aprender a dormir, o hay que aprender a hacer desarrollar otra serie de funciones básicas para la vida, ¿no? ¿Y eso dónde se aprende? En el vínculo de apego. Toma nota de esto. Esto que acabo de decir ahora por primera vez en el curso, el vínculo de apego, es una constante, va a ser una constante a lo largo de este curso. El vínculo de apego, porque en este momento es una constante a la hora de explicar la psicología, la psicopatología de los seres humanos. Así que es ahí, en el vínculo de apego, en los primeros momentos de nuestra vida extrauterina. También ya hablaremos en algún momento incluso de nuestra vida intrauterina, pero nada más nacer, esa vinculación es la que nos enseña a comer. Exactamente, los fenómenos de socialización aprendidos en el vínculo de apego, esto es
lo que convierte la necesidad biológica, el impulso, lo convierte en un comportamiento alimentario. Y este comportamiento alimentario, como sabes, puede ser de dos formas. Por un lado, egosintónico, decimos. Entonces, el comportamiento alimentario es egosintónico, que es el que afecta o tiene que ver con la mayoría de la población, contigo, conmigo, con la mayor parte de las personas que conoces, que es que comer no es un problema. No, al revés, comer puede ser, y eso está bien descrito también, claro, en la historia de la humanidad, comer, el hecho de comer puede ser gratificante, puede ser placentero. En todo caso, no es un problema. Si puedes comer, comes, puede ser el comportamiento alimentario egosintónico, es flexible también. Si hoy tengo que comer esto como esto, si tengo que comer esto otro, si puedo esperar, si puedo... es flexible, podemos ser flexibles, ¿no?, con respecto a la comida, y no nos supone, no nos genera angustia. La comida no es un disparador. Apunta esto también. La comida como disparador, ¿no? En el comportamiento egosintónico, en el tuyo o en el mío, la comida no es un disparador. Cuando tienes que tomar, ¿vale? Cuando tienes que comer, comes, y cuando no, pues no comes, no ocurre nada. Ya, pero no estamos hablando entonces de esa parte de la población, que es la mayoría. Vamos a hablar en este curso de esta otra parte de la población, que algo ha ocurrido en el vínculo de apego por el cual el comportamiento alimentario es egodistónico. Esto es, produce malestar en el yo de la persona que lo está presentando. Produce malestar comer, sin embargo, para estas personas comer es un problema. Comer es un problema, y también conoces muchas personas así. Conoces muchas personas para las que el hecho de comer es una dificultad. En algunos casos, este comportamiento egodistónico se exagera cualitativa y cuantitativamente, y a eso es a lo que artificialmente, de una forma absolutamente artificial, claro, DSM-5 vamos a llamar trastornos alimentarios. Pero tú también conoces muchas personas que, sin cumplir todos los criterios de trastorno alimentario, de hecho, el DSM-5 también se ha inventado una coletilla para eso, que son los trastornos alimentarios no especificados. Conoces a muchas personas para quienes comer es un problema. Conoces seguramente a alguna persona a tu alrededor con la que es difícil ir a comer. Es difícil ir a comer a un lugar público, por ejemplo, al restaurante. Es difícil, ¿no? Porque es complicado. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Que de esto no puede comer, esto tampoco puedo comerlo, esto tiene que comer a esta hora y de esta manera y con unas características muy limitadoras. Entonces, el hecho de comer es un disparador de angustia, y tiene que hacer algo para controlar, lógicamente, tiene que hacer algo para controlar esa angustia que se dispara en el momento de comer. Bueno, eso en los casos más exagerados, insisto, es lo que a partir de ahora vamos a llamar trastornos alimentarios. En resumen, cuando comer es un problema. En este curso vamos a hablar de todo ello. Comer es un problema, por defecto, por exceso, por comer mal, por comer algunas cosas, por no comer otras, por vomitar, por purgarse, cuando el comer y la imagen corporal es un problema, que también es otro de los temas que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, a lo largo de este curso te voy a proponer también muchos ejercicios. Este es el primero. Te recomiendo que entonces, a partir de ahora, todos los vídeos los veas con una tablilla, con uno donde quieras, lógicamente, no faltaría más, pero que los veas con un boli y con papel, ¿vale? Porque te voy a pedir, necesito que, y yo creo que tú también, lo hago pensando en ti, que pensemos otra vez. No se trata de que aprendas de memoria unas herramientas terapéuticas, eso es un insulto a tu inteligencia, no lo voy a hacer. Ya tienes libros en todo caso, si lo que quieres es tratamiento, no sé cómo, de los trastornos alimentarios, ya los tienes. Libros que yo mismo te recomendaré, alguno no. Vamos a pensar, acuérdate de lo que veíamos en las primeras diapositivas, vamos a pensar, ¿no? Este es el primer ejercicio. Durante unos segundos, para el vídeo, una ventaja que tenemos en la formación así online, lo puedes hacer en cualquier momento, y parar el vídeo y rellena estos, he puesto, ¿cuántos son? 3, 5, bueno, 5, 2 o 3 o 1, los que tú quieras, pero la cuestión es que pienses, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a esta persona para que no pueda comer? Y pon una lista, las que se te ocurran, cuantas más mejor. ¿De acuerdo? Siguiendo el criterio de amplitud de líneas, ¿no? Cuantas más cosas se te ocurran, mejor. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué? Porque eso es la psicoterapia. Los trastornos alimentarios no tienen psicoterapia. Lo que tiene psicoterapia es el conflicto que se ha manifestado en forma de trastorno alimentario.
Voy a estar todo el curso intentando justificarme por lo que acabo de decir. Pero si tienes paciencia, yo estoy seguro de que lo vamos a ver así, que tú también lo vas a ver. Los trastornos, la anorexia no tiene psicoterapia, no tiene terapia como tal la anorexia como diagnóstico. Lo que tiene terapia es el por qué esta chiquilla es anoréxica. Así que hazte una lista, por favor, de todo lo que a ti se te pueda ocurrir por lo que sabes ya por tu experiencia clínica, o si no tienes experiencia clínica, que no hace falta, por lo que a ti se te ocurre, no importa. Haz una lista, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues eso es el objetivo de este curso, efectivamente, y lo vamos a ir viendo primero en el primer módulo, el primero y el segundo módulo, en términos generales, porque no hay grandes diferencias entre anorexias, bulimias, obesidades, atracones, no hay grandes diferencias, no las hay, no es cierto. La especificidad de cada una de las categorías es una invención de la Asociación Americana de Psiquiatría y de su brazo armado, el DSM-5, ¿no? No es cierto que hayan la mayor parte de los ingredientes de cualquiera de los trastornos alimentarios son comunes. Estos ingredientes son ingredientes comunes. Igual que la psicoterapia. Lo que cura en la psicoterapia son los factores comunes, no las técnicas terapéuticas, no los aspectos específicos. Eso está muy bien demostrado en la investigación en este momento y en el módulo correspondiente lo presentaremos, ¿no? Ha habido un fracaso en la integración. Algo ha ocurrido en este paciente. En general hablaremos en femenino, ya lo te estás dando cuenta, porque es que la estadística y entendiendo en qué cultura está ocurriendo esto, eso se puede entender. La estadística es abrumadora en lo que se refiere a la afectación femenina de estos trastornos, sobre todo el trastorno anoréxico, ¿no? El sobrepeso, desde luego la obesidad no, pero en los anorexias y bulimias sí, todavía es abrumadoramente femenino. Lo que ha ocurrido es un fracaso en la integración. El trastorno alimentario está en el centro de fracasos en el trastorno del apego, influidos por la moda, con su historia biográfica, con la comunicación, los estilos de comunicación familiar y algo a lo que vamos a dedicarle mucho espacio, mucho tiempo y mucha intensidad es a la experiencia traumática. Aquí te puedo ya señalar, ya que aparece trauma por primera vez, te puedo, sí, me voy a atrever a plantearte que en todos los trastornos alimentarios hay una experiencia traumática. En todos. Escúchalo, seguramente no te lo crees y tienes motivos para no creértelo, pero déjame por favor un par de vídeos más, déjame que que te lo justifique, ¿no? La experiencia traumática es imprescindible porque otra vez, la experiencia traumática, eso sí tiene tratamiento. ¿Vale? La experiencia traumática está seguramente en el inicio o desde luego en el desencadenante, ¿no? de la enfermedad anoréxica, de la sintomatología anoréxica, ¿no? Mejor. Y bueno, eso tenemos que aprender a buscarlo, y tenemos que aprender a tratarlo, ¿no? Los trastornos alimentarios que hacen que la cabeza esté preocupada solamente de las medidas, ¿no? Del peso, de los tamaños, ¿no? De la imagen corporal, finalmente tienen también un elemento compartido que es un error en la gestión de las necesidades. Y eso es algo que se aprende. Y es algo que vamos a ver aquí también, ¿no? Y vamos a pensar en ello y vamos a como siempre, también a intentar tratarlo, porque esto sí que tiene psicoterapia, ¿no? El aprender a gestionar adecuadamente las necesidades, ese error o ese déficit, más que error, esa dificultad en el aprendizaje de la gestión de las necesidades hace algo que los seres humanos aprendimos también hace miles de años, ¿no? Que es convertir nuestro cuerpo en un campo de batalla. Y esta me parece que es una imagen, me gusta, me parece que es una imagen muy bonita, muy visible de lo que son los trastornos alimentarios, porque una de las características de los trastornos alimentarios como somatización, a diferencia de las somatizaciones intestinales, por ejemplo, o pulmonares o renales o incluso cardiovasculares, pero las somatizaciones alimentarias tienen una ventaja. Permíteme que lo señale así, ya lo iremos justificando. La ventaja de que son visibles.
son visibles. El cuerpo es un campo de batalla. Los trastornos alimentarios son naturalmente una somatización que se ve muy bien, además que es muy demostrativa. Eso es muy importante para estas pacientes, ya lo vas a ver. Muy importante, ¿no?, que las pacientes sean vistas. Toma nota también, ¿no? Acuérdate de esto que acabo de decir, ¿no? El que la persona, nuestra paciente, pueda ser vista. Y para ello, que la somatización sea visible, obviamente, ¿no?, que el cuerpo sea un campo de batalla y que el campo de batalla sea observable, evidentemente es una ventaja, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Efectivamente, que sea visible desde la delgadez extrema o que sea visible desde obesidades que veremos en su momento con 550, 560 kilogramos. La visibilidad es muy importante, la mirada, vamos a insistir en ello, ¿no? El trastorno alimentario como motivo de consulta. El trastorno alimentario como motivo de consulta es muy frecuente, ya lo sabes. Por eso estás haciendo este curso también, porque seguramente tienes muchos pacientes con este motivo de consulta. Si has hecho algún otro programa de formación con nosotros, ya te sabes ese mantra que repetimos permanentemente, ¿no? El motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema. Cuidado con esto que acabo de decir. Siempre tengo que matizarlo, da un poco de miedo que no se ha entendido. Es una provocación, te lo digo con ánimo de provocarte. El motivo, y lo repito, el motivo de consulta nunca es el problema. El trastorno alimentario no es el problema. No, la bulimia no es el problema. La anorexia nerviosa restrictiva no es el problema. No, pero es el motivo de consulta. Pero es un problema gravísimo. Eso cuidado, no debemos de discutir eso, es un problema. Te das cuenta del matiz, pero no es el problema. Si me fijo solo en ese problema, estoy perdiéndome todo lo demás. Y ese es, a mi juicio, el gran fracaso del abordaje general de este tipo de personas. Que la angustia que nos genera ver a una chiquilla con un índice de masa corporal de 17, la angustia que nos genera nos impide ver todo lo demás. El que tenga un índice de masa corporal de 17 es un problema, sin ningún duda. Y es un problema que además va a requerir atención urgente y seguramente atención hospitalaria urgente. Claro que es un problema. No quiero minimizar esto de ninguna manera. Ahora bien, no es el problema, ¿no? Este es el dilema en el que tendremos que trabajar nosotros, ¿no? Solo mostramos una parte pequeña de nosotros, y esto te lo digo para la anorexia, te diría igual para la depresión, para el trastorno por ansiedad generalizada, ¿no? Un diagnóstico muy tan frecuente como inespecífico, ¿no?, como poco inteligente, ¿no? O te lo diría con cualquier otro diagnóstico, de hecho te lo digo con cualquier otro diagnóstico, ¿no? Es una parte pequeña, de nosotros mismos, ¿no? Y todos somos mucho más de lo que mostramos. El DSM-5 es un mapa, pero el mapa no es el territorio. La categoría diagnóstica, es decir, anorexia nerviosa, categorías diagnósticas. Aquí lo vamos a ver, no te asustes. Aquí veremos en su día, cuando hablemos de la anorexia, naturalmente hablaremos del DSM-5, faltaría más. Y de las técnicas terapéuticas. No te asustes con eso, no creas que no lo vas a ver, no lo vamos a ver. Pero eso es un mapa. Lo que yo te voy a sugerir es que miremos el territorio, que tengamos la oportunidad de ver, y el mapa nunca es el territorio, nunca, ¿no? Un trastorno alimentario no es un problema con la comida, no, me parece que eso es tremendo para las chiquillas que lo padecen, ¿no? Es un problema muy grave que se refleja en la comida, pero se refleja también en muchísimas otras situaciones. Cuidado con esto. La especificidad, las especializaciones, ¿no?, las unidades de tratamiento específico de trastornos alimentarios, pues están bien, cumplen su función. Pero cuidado, el riesgo que corren, y que me lo han dicho docenas de pacientes que han pasado por esas unidades y que yo he visto en esas mismas unidades, es que la cuestión es que nadie les pregunta por otras cosas. Pero todas ellas, no verás ni una sola chiquilla anoréxica que no tenga otras dificultades, no solo con la comida, que no tenga otras dificultades en otros órdenes de su vida, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué es lo que te voy a sugerir también en este curso? Mirar para ver, mirar para entender, escuchar para comprender, ¿no? La queja recurrente de estas pacientes ha habido
muchísimas encuestas en este sentido, ¿no? En pacientes, en familiares, con respecto a los sistemas de atención pública o privada especializados. La queja recurrente es que es la falta de información, la falta de información y la falta de información veraz, de información profunda, ¿no? La queja que yo he escuchado, yo creo que en todas mis pacientes con trastornos alimentarios, es que no se han sentido entendidas, no se han sentido vistas, no me entienden. Esto no me entiende, y que yo pongo después de rescatar su expresión, no me entienden. Y lo que me ha parecido siempre es que efectivamente, que tenían razón, que era verdad, que no las entendíamos, ¿no? Que ciertamente no las entendíamos. Utilizamos para explicar este fenómeno y para explicárselo, a veces esto es exactamente lo que hago para explicárselo con una fotografía de un iceberg, un iceberg como esta, ¿no? Utilizamos lo que llamamos la metáfora del iceberg, que, bueno, pues se utiliza con frecuencia, ¿no? En estos ámbitos. El motivo de consulta ahora como mal. El motivo de consulta es el trastorno alimentario, otra vez, el que tú quieras. Tengo problemas con la comida, ese es el motivo de consulta. Bueno, yo puedo hacer varias cosas. Puedo quedarme ahí y entonces me pongo a tratar de las muchas maneras que hay, conductualmente, farmacológicamente, hay muchas maneras y todas están bien. Me pongo a tratar el motivo de consulta. Vale, eso es una opción. Y yo yo no te la voy a recomendar, esa opción sola. Esa opción sola no te la voy a recomendar, pero es una opción. Aquí vamos a hablar de tratamientos naturalmente cognitivo-conductuales, de tratamientos hospitalarios, vamos a hablar de tratamientos farmacológicos, sí, seguro. Pero me parece que todo eso solo es escaso. Es escaso, naturalmente es superficial, francamente superficial. El problema mientras a la chiquilla la estamos pesando y le estamos haciendo un contrato con ella con respecto a los beneficios que puede obtener de la ganancia de peso, en fin, ya sabes, el programa de Fairburn o el de Garner, ella lo que está pensando es que estoy triste, que estoy enfadada, estoy sola, tengo miedo, no tengo palabras para explicarlo, nadie me entiende, y pongo unos puntos suspensivos para que sigas rellenando cuál es el problema. El problema es, naturalmente, el problema es mi familia, por todo esto, claro, ocurre porque no puedo hablar en mi familia, tengo una historia traumática que tengo que silenciar. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, esta es tu decisión. Si vas a tratar los síntomas, el motivo de consulta es un conjunto de síntomas. Es un síndrome, es un trastorno, ¿no? Ese es el motivo de consulta. Bueno, esta es la opción que ahora tienes tú y que, bueno, lo que yo te voy a recomendar es que lo trates todo, ¿de acuerdo? No solo el problema, no, cuidado con eso, ¿no? Pero que lo podamos tratar, que podamos abordar y que podamos entender. Lo que yo te recomendaría es que pudiéramos entender cómo y por qué el problema se manifiesta de esta manera. Eso es lo que voy a intentar sugerirte, y quiero desde este momento que vayas pensando en la conexión, ¿no? Anorexia. ¿Qué significa la anorexia? ¿Al servicio de qué está la anorexia? ¿Qué relación tiene esta anorexia, que directamente significa no quiero comer? ¿Qué relación tiene eso con, o no? La anorexia etimológicamente significaría no tengo apetito, pero no es exactamente eso, ya lo veremos cuando hablemos de este capítulo concreto, ¿no? Pero ¿qué relación tiene eso con los problemas? Y lo que voy a recomendarte también, y lo que voy a proponerte, es que aprendamos a mirar a los problemas. Que efectivamente en la literatura anglosajona está en estos esquemas, hay dibujos de esto, ya sabes, esquemas que pueden ser también francamente interesantes, en los que los eating disorder están, como ves, claro, relacionados de cosas en letra pequeña, ¿no? Pero si te fijas con cuidado verás lo que realmente hay detrás, o detrás no detrás, al lado. La cuestión es que lo mires, ¿no? Eating disorder está, trastorno alimentario, está en grande, está en el centro. Bueno, pero mira todo lo que hay detrás, échame un vistazo a todo lo que está detrás, perdón, no detrás, está todo lo que está al lado, es más pequeño, claro, es más pequeño porque no estamos acostumbrados a mirarlo, ¿no? Pero está la tristeza, está el miedo, está la rabia, ¿vale? Está la rebeldía, están las conductas obsesivas, están las repeticiones, está el problema. Ciertamente el problema está ahí detrás, ¿no? Estamos hablando de trastornos alimentarios. Tengo que hacer yo creo que para hacer las cosas con cierto criterio académico también, ¿no? Didáctico, pues ¿qué es lo que llamamos trastorno mental? Bueno, pues he tomado el DSM-5,
para copiar la definición, ¿no? Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento. Estado cognitivo, regulación emocional y comportamiento. Bien, correcto. De un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo que subyacen en su función mental. Perfecto. Esto es un trastorno mental. Así que un trastorno mental es un síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas que concurren en una enfermedad, de forma que la presencia de alguno de ellos suele ir asociada con otros. Y esto, que corresponde a la definición de síndrome como conjunto de síntomas, que marco en rojo. La etiología de cada uno de ellos puede ser diversa. La etiología de cada uno de los síntomas. Así que esto es lo que vamos a ver también a lo largo del curso, ¿no? ¿A qué se puede deber cada uno de los síntomas que conforman este síndrome o trastorno mental? Específicamente, los trastornos alimentarios ya se han definido también por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la mayor parte de las escuelas psiquiátricas, ¿no? Mira, como un conjunto de alteraciones mentales que obedecen a un trastorno cognitivo en relación con la autoimagen y la autoestima. Sí, sí, perfecto, con la autoimagen y la autoestima, pero te propongo ya que desde este momento subrayes cómo se hace la autoimagen y cómo se hace la autoestima. ¿Es un trastorno cognitivo? Sí, la autoimagen y la autoestima, pero la autoimagen, ¿dónde y cuándo y cómo se conforma? Y la autoestima también. De repente los niños pequeños nacen con una autoestima fantástica y de repente llegan a la pubertad y la autoestima entonces desaparece. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hay un trastorno cognitivo de un día para otro? Obedecen a un trastorno emocional que tiene que ver con la desregulación. Le vamos a dar muchísima importancia en este curso, ya lo vas a ver, si tienes paciencia, mucha importancia a esto, a la desregulación emocional. A nosotros nos parece, no solamente nos parece a nosotros, todo lo que yo te digo, todo está en los libros, todo. No solamente nos parece a nosotros o me parece a mí, la alimentación es siempre emocional. Acuérdate también de esto que te digo ahora, ¿no? La alimentación siempre es emocional, no puede ser de otra forma. Y así es toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Es emocional. Y las emociones, con mucha frecuencia, se regulan en relación con la alimentación. Y eso se aprende somos mamíferos. O sea, nuestra categoría de especie nos hace referencia a la alimentación. Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Hasta qué primitivo, ¿no? Qué primario es el concepto de alimentación en nuestra vida, ¿no? ¿Qué provoca el trastorno cognitivo y el trastorno emocional? Provoca graves consecuencias a nivel afectivo, a nivel corporal y a nivel relacional, naturalmente, ¿no? Que básicamente se traduce en una conducta inadecuada que afecta a la alimentación. Pero insisto, no solo a la alimentación, ¿de acuerdo? Recuerda, la alimentación y a todas realmente. Si solo nos quedamos mirando la alimentación, claro, la alimentación está trastornada, faltaría más, pero esto, como te decía al principio, esto se diagnostica solo, el paciente ya viene con ello. No, en el trastorno alimentario siempre hay otras funciones vitales, otras funciones relacionales, sobre todo, que están alteradas, siempre. La cuestión es que tenemos que aprender a mirarlo, ¿no? Naturalmente, los trastornos alimentarios comportan un riesgo para la salud global. La mortalidad de la anorexia nerviosa es una de las mortalidades más altas de todos los trastornos mentales que hay, sin ninguna duda, ¿no? Pero a su vez la morbimortalidad de los sobrepesos o de las obesidades, que son otros trastornos alimentarios, aunque curiosamente no figura como tal la obesidad en el DSM-5, pues también, claro, con un riesgo potencial para la salud y, por supuesto, para la vida, ¿no? Finalmente, en esta definición de la APA yo subrayo, ¿no? en rojo, ¿no? Que los errores, bueno, algunas de estas cosas son mías, ¿no? Los errores en el diagnóstico y el abordaje inadecuado son las causas más frecuentes de su cronificación y provocan ingentes cantidades de sufrimiento en los pacientes y en su entorno. Me ha parecido también observar, después de muchos años viendo pacientes, que el sistema sanitario occidental no está preparado suficientemente, me parece, para atender esta patología. Depende del humor con el que me levante, que en general es bueno, porque yo soy una persona con buen humor. En general he tenido mucha suerte en mi vida y tengo buen humor, ¿no? Y en general veo la vida de una forma muy optimista.
Voy a intentar transmitirte eso también, ¿no? Pero tengo alguna laguna ahí, y una de mis lagunas son los trastornos alimentarios. Yo creo que los tratamos mal. Y te lo voy a decir esto muchas veces a lo largo del curso. Están maltratadas estas personas, ¿no? Y cometemos muchos errores en el diagnóstico y en el abordaje. He visto tratar mal a muchos pacientes con trastornos mental. Imagínate, ¿no? He visto muchos errores. Yo habré cometido los míos, no tengo duda, pero he visto muchos otros. Pero yo creo que nunca tanto y tan bien organizados los errores como en los trastornos alimentarios. Y ese es el factor de cronificación fundamental. A mí mi experiencia es que las chiquillas con trastornos alimentarios, que son en general mal tratadas y mal vistas por el sistema sanitario, a mí me inspiran muchísima ternura. Y me parece muy gratificante la vinculación con ellas. Yo voy a intentar transmitirte todo mi optimismo y toda mi manera de vincularte con ellas con esta ternura, porque ellas me han enseñado a hacerlo y me han enseñado, yo se lo agradezco mucho, ¿no? A mirarlas de otra manera distinta, como me enseñaron en el hospital, en la especialidad, a tratarlas y aproximarme a ellas, ¿no? La trampa del diagnóstico. La trampa del diagnóstico tiene que ver con, claro, con lo que llamamos convertir historias en recetas. Este es el DSM-5. Este es el DSM-5, hacer un listado de síntomas. A partir de ese listado de síntomas, una categoría. La categoría es trastornos del comportamiento alimentario. Y el DSM-5, esta imagen del DSM-5, bueno, pues me gusta, ¿no? Una imagen que asocia al DSM-5 con la industria farmacéutica, y es verdad, eso es difícilmente discutible, con la industria farmacéutica y con el dinero. Bueno, pues también es... Cuando hablo del DSM-5 y hago algún comentario sobre el DSM-5, la Asociación Americana de Psiquiatría, para no ser cínico o no serlo demasiado, ¿no? Y además, bueno, con un intento de justificar lo que estoy diciendo, he puesto aquí una fotografía de una de mis tarjetas, estas tarjetas me la mandan todos los años, de una de mis tarjetas de miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es decir, yo critico a la Sociedad Española, a la Sociedad Americana de Psiquiatría, a la APA, lo critico porque soy miembro de la APA. Y eso seguramente me da una cierta legitimación, ¿no? Soy uno de los pocos psiquiatras españoles reconocidos por la Asociación Americana de Psiquiatría, por la APA, y bueno, pues eso, mis aportaciones a la APA han sido escasas, pero ha sido ninguna, pero lo intenté, ya te contaré algún día quizás, pero no funcionó. Pero en todo caso conozco la APA, conozco el funcionamiento de la APA, conozco bien y llevo más de 20 años siendo miembro de la APA, bastante más de 20 años, cerca de 30, y bueno, pues cuando hablo del DSM-5 creo tener información sobre lo que hablo. La cuestión, la trampa del diagnóstico y los trastornos alimentarios son un buen ejemplo y no me queda más remedio que hacer alguna referencia a eso, ¿no? A lo que ahora mismo comentaremos como invención de trastornos mentales. La diferencia, otra vez, lo que podemos ver es la categoría trastorno del comportamiento alimentario, ¿no? Propuesta por el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, ¿sabes? Una publicación de la Asociación Americana de Psiquiatría, una categoría y una receta. A partir de ahí, una receta, la fluoxetina, por ejemplo, en la bulimia, la paroxetina, o ahora los antipsicóticos o los eutimizantes también en las bulimias, en los trastornos alimentarios. Esto es siempre, todas las categorías del DSM-5, todas tienen un tratamiento farmacológico propuesto, ¿no? Qué casualidad. Nosotros vamos a proponerte eso, hablaremos, como te digo, aquí vamos a hablar de psicofármacos también, ¿no? Lo que vamos a proponerte aquí es este dilema, etiqueta o conflicto. La etiqueta la vamos a aceptar, ya está, este paciente está diagnosticado de anorexia nerviosa, cumple estos criterios, no tiene el menor interés en esto, ya el diagnóstico, insisto, otra vez es muy fácil y muy inútil, ¿no? Lo que voy a plantearte es esto, ¿no? La alimentación o el peso egosintónico y estudiar las diferentes causas por las que eso se puede producir. Entonces, en lugar de quedarnos en la etiqueta, pensar en el conflicto. Esta es una palabra nuclear también, es una palabra y un concepto nuclear a lo largo de este curso.
el conflicto, la gestión de los conflictos. La chica anoréxica no puede evitar, lo intenta, hacen conductas evitativas, de hecho, la comida es una de ellas, conductas evitativas para evitar la situación de conflicto en las que se encuentra, pero no lo consigue nunca jamás. No lo consigue, no podemos evitar. La noción de conflicto es inherente a la especie humana desde que te levantas. Esta mañana, cuando ha sonado el despertador, esta mañana ya te has colocado en esa situación de conflicto, que es que había dos situaciones que tiraban de ti simultáneamente, pero eran contrarias. Quedarte en la cama o levantarte. Ya estás. Desde este mismo momento, a primera hora de la mañana, ya estás en una situación de conflicto. Y así llevas todo el día. En situaciones de conflicto, ¿no? No, la chiquilla anoréxica no puede evitarlo, aunque, insisto, lo intenta permanentemente. La cuestión es cómo la ayudamos a gestionar los conflictos, porque ella los gestiona mal. ¿Los gestiona cómo? Comiendo mal, ciertamente, comiendo mucho, vomitando, comiendo poco, comiendo demasiado. Gestiona los conflictos de una forma desadaptativa. Ahora, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar ver. Nosotros, a lo largo del curso, insisto otra vez, los criterios diagnósticos DSM-5 de los trastornos alimentarios los tienes en cualquier sitio. Eso no voy a perder aquí demasiado el tiempo justito. Lo que vamos a ver básicamente es intentar rellenar todos estos signos de interrogación que rodean al por qué se come mal, ¿no? A la alimentación egodistónica. En relación con el DSM-5 y en relación con el fenómeno de la invención de trastornos mentales y algunos diagnósticos como el de ortorexia o el de disorexia o el de bulimia nerviosa probablemente, ¿no? Algunos diagnósticos que nos afectan en este módulo en concreto, en este curso en concreto, son claramente inventados. En relación con el DSM-5 y la producción de etiquetas y la producción de diagnósticos, y para rebajar un poco la presión que puedas tener con respecto a los diagnósticos, que es lo que nos enseñan en las facultades, pues te voy a recomendar algunos libros aquí que te van a gustar. Uno de ellos es el de Allen Francis. Allen Francis es médico, psiquiatra, y fue uno de los impulsores del DSM-5. Y cuando se dio cuenta de cómo iban las cosas en relación con la industria farmacéutica, ¿no? La presión de la industria para incluir diagnósticos que no tenían ninguna necesidad, no hacía falta ese diagnóstico para entender a esa persona, pero que ese diagnóstico llevaba inmediatamente aparejado un tratamiento farmacológico, abandonó la oficina de gestión del DSM-5, ¿no? Y Allen Francis ha publicado mucho, una persona, claro, un colega de la APA, que mucho más implicado que yo, faltaría más, ¿no? Sin comparación, que conoce muy bien el funcionamiento de la APA. Ha escrito un libro precioso que se ha traducido al castellano y que se llama así. La pregunta es, ¿somos todos enfermos mentales? Bueno, pues ten cuidado si te lo compras, porque la respuesta es que sí. O sea, el sueño dorado del DSM-5 de la APA y de su propietario real, que es la industria farmacéutica, es que sí, que todos somos enfermos mentales, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado entonces con la definición también de anoréxica como trastorno mental. Hay que tener cuidado porque nosotros mismos podemos estar definiendo a la persona como enferma mental, cuando, y lo vas a ver, y aquí voy a intentar justificártelo a lo largo de todo el curso, la chiquilla anoréxica es la menos enferma de todo el sistema. La menos enferma de la familia, la menos enferma de la cultura. Quien está enferma es la cultura, y la que puede estar enferma es la familia. Y sin embargo, la chiquilla anoréxica se sacrifica por todos ellos porque es la más fuerte de todo el sistema. Por eso es el chivo expiatorio, por eso es el paciente designado, la más fuerte del sistema. Hay que tener cuidado también por cómo tratamos nosotros a las anoréxicas, ¿no? Porque demasiada ración de diagnóstico las estigmatiza, ¿no? Este es un libro muy interesante, muy divertido. Esto no es divertido, sinceramente, pero es interesante, te va a mantener activo, ¿no? En esta misma línea de invención de trastornos mentales, de cómo se inventan y cómo se manejan y cómo la medicina y la psicología académica nos hacen pensar en estos diagnósticos de una manera muy sesgada, hay un autor que yo sigo hace muchos años, que conocí en Copenhague hace
12 o 14 años, Peter Kuche, y que me encanta este tipo, ¿no? Él tiene, en relación con la psiquiatría, tiene varios, tiene otro libro precioso, ¿no? Que se llama Medicamentos que matan. Pero hay uno en concreto que se llama Psicofármacos que matan, que está muy relacionado con la psiquiatría, claro, y con los trastornos alimentarios, un capítulo sobre ello y sobre la psiquiatría, porque el título original no es Psicofármacos que matan, eso es una traducción que se ha hecho en la editorial española. El título de Peter es Psiquiatría mortal y denegación organizada, ¿no? Lo que mata, claro, lo que matan son los psicofármacos, como las pistolas, ¿eh? Las pistolas no matan a nadie. No, naturalmente. Los psicofármacos no matan a nadie. Los psicofármacos bien utilizados son estupendos, mucho menos peligrosos que los fármacos para bajar el colesterol o la tensión arterial. Bien utilizados los psicofármacos son fantásticos. Lo que ocurre es que se utilizan muy mal también, ¿no? Y los psicofármacos no matan, mata la psiquiatría, mata alguna psiquiatría. Lo último que acaba de publicar Gucci, que yo he terminado de leer hace muy poco tiempo, es este otro, ¿no? Cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado, ¿no? En el que estamos. Y es que esto es un problema, te lo cuento porque esto es un problema, porque los sistemas asistenciales, muchas veces las familias, las asociaciones de afectados nos piden tratamientos farmacológicos para las chiquillas, nos lo piden. Esto ocurre igual si estuviéramos hablando ahora, imagínate, de trastorno por déficit atencional con hiperactividad, te estaría contando lo mismo. Nos lo piden. A veces nosotros hay todo un esfuerzo para colocar a los psicofármacos en su sitio y explicar y hablar con la familia, hablar en ocasiones con el propio paciente para decirle que la utilización de psicofármacos es muy, muy limitada, ¿no? Desde nuestro punto, y yo soy psiquiatra y yo me manejo muy bien con los psicofármacos y los utilizo a diario, ¿no? Pero cuidado con esto, ¿no? Cuidado con cómo se usan. En la Universidad Española hay un par de colegas, también mi amigo Marino Pérez Álvarez, la fotografía que está aquí es la de Marino, que con otro autor, con Héctor González, en la Universidad de Oviedo, escribieron este libro que a mí me encantó. Reconozco que este libro de hace 10 o 12 años me pareció una auténtica preciosidad. Es La invención de trastornos mentales. La invención de trastornos mentales. Me parece que es una de esas cosas que cualquier profesional de la salud mental tiene que leer. Y en esta línea, y bueno, y simplemente como un homenaje a mi amigo Marino Pérez Álvarez, que es una persona que no está en los ámbitos académicos oficiales y sobre todo aquellos que están más dirigidos por la industria farmacéutica, está muy mal visto, Marino, pero yo quiero rendirle un homenaje desde aquí, ¿no? Él ha escrito otro par de libros que me parecen preciosos, ¿no? Volviendo a la normalidad, que hacen referencia a la invención del TDAH y al trastorno bipolar infantil, una verdadera catástrofe, la invención del TDAH. Vamos a ver, no tanto la invención, desde luego, no solo la invención como el sobrediagnóstico, en el libro lo explica muy bien estos matices. Y luego, pues otro librito muy reciente y muy atractivo y muy interesante, bueno, no es de trastornos alimentarios, pero ya te he advertido que te voy a recomendar muchos libros, también te voy a recomendar muchas películas y mucha música, ¿no? Te voy a recomendar, no, hablar solamente de DSM-5, de anorexia, me parece sinceramente una horterada, y hablar solo de eso y otra vez un insulto a tu inteligencia. Así que permíteme que de vez en cuando haga alguna aparente transgresión. Ya verás como al final no son tan transgresoras, ¿no? Marino, con otro buen amigo, Fernando García de Vinuesa, escribió Volviendo a la normalidad, y luego él solo este otro que me encanta, porque cualquier cosa que incluya Aristóteles en el título, pues ya me gusta. El librito se llama Más Aristóteles y menos Concerta, ¿no? Remedando aquel otro de más Platón y menos Prozac, me parece que era, ¿no? Bueno, pues él escribe Más Aristóteles y menos Concerta. Concerta es el medicamento que se utiliza habitualmente en el tratamiento del TDAH. Bueno, aquí tienes, para terminar, las recomendaciones sobre la invención de trastornos mentales, sobre el DSM-5 y sobre los trastornos alimentarios. Aquí tienes también un libro absolutamente fundamental para esto, de un catedrático de la Universidad Northwestern en Chicago, Christopher Lane. El título del libro es precioso, ¿no? La timidez, pero el subtítulo es Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido emociones cotidianas en enfermedades. Bueno, esto me parece importante, aunque no te compres el libro, pero que pienses en ello. Aquí vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Cómo hemos convertido
problemas en la regulación emocional, cómo lo hemos convertido en enfermedad y cómo hoy la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, prefiere estar enfermo a ser infeliz. Bueno, permíteme que desarrolle eso en otro capítulo, ¿no? Para continuar avanzando, pero esto es, no quiero que pierdas de vista todo esto que te estoy planteando para colocar los trastornos alimentarios, empezar a colocar los trastornos alimentarios en su contexto, ¿no? En el contexto en el que, bueno, a lo mejor estamos inventándonos algunas de las cosas y luego la aplicación de esos inventos no ayuda en nada. En resumen, claro, eso no ayuda en nada a las chiquillas diagnosticadas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas del conflicto? Esto es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver en este curso son conflictos. ¿De acuerdo? Cómo los reconocemos y luego cómo los tratamos. Y ese conflicto, manifestaciones del sufrimiento, ¿cómo se puede manifestar? Pues comiendo mucho, en forma de hiperfagia y la obesidad como resultado. Una alimentación excesiva, con una alimentación escasa, anorexia, con una alimentación desordenada, bulimia nerviosa o trastorno por atracón. Dentro de ello, claro, están lo que llamaríamos ya los trastornos concretos, ¿no? Trastorno por disminución de la ingesta, aquí los hemos agrupado, la anorexia nerviosa, pero también hay otras alteraciones psiquiátricas en las que se come menos. Por ejemplo, el episodio depresivo mayor, el trastorno depresivo mayor, uno de los síntomas es perder peso, comer menos, ¿no? Tener anorexia, pérdida de apetito. Como trastorno alimentario puede estar también el trastorno por exceso de ingesta, la bulimia o la apotomanía, cuando lo que se refiere es el exceso de ingesta de agua, la hiperfagia, que es una forma de comer de picoteo permanente, el trastorno por atracón, que es comer excesivamente pero en forma de crisis, y lo que llamaremos en su momento la bulimia multiimpulsiva, que es uno de estos ejemplos de diagnóstico claramente inventado. Y luego tendremos también, y le daremos un repaso a todos ellos, el trastorno por pica, que consiste en ingerir sustancias que no son nutritivas, el trastorno por rumiación en los lactantes, los trastornos facticios. Haremos un pequeño resumen de lo que es el síndrome de Münchhausen o el trastorno facticio aplicado a la alimentación. La adicción a las dietas es un problema, la ortorexia, otro diagnóstico de estos recientemente inventado, y muchos de los trastornos de la ingesta no especificados. En el DSM-5, para que veas que a pesar de todo lo que comentamos, estamos dentro, puedes contarle a tus compañeros que estás haciendo un curso de trastornos alimentarios en el que en todo caso estamos muy dentro del comme il faut, ¿no? Que dicen los franceses, como debe de ser. Estamos dentro de los márgenes académicos y naturalmente hacemos referencia a los trastornos alimentarios y en el DSM-5 que los categoriza así: la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno de la evitación, restricción de la ingesta de alimentos, te contaba antes, ¿no? Personas que tienen, para las que comer es un problema, ¿no? El trastorno de atracones, pica, rumiación y los no especificados. Estos son los trastornos alimentarios reconocidos en el DSM-5 y por otra vez, decía antes, por seguir ese juego del que hablábamos al principio, haciendo referencia a Tato Pavlovsky, ¿no? Por seguir el juego y por jugar el juego para que no nos regañen, no nos castiguen, vamos a continuar el curso con este índice. Este será un poco el índice de los diferentes temas que vamos a ver, cada uno de estos diagnósticos. Claro, ¿qué ocurre? Como lo de los criterios categoriales, los criterios diagnósticos, la división de las manifestaciones sintomáticas del ser humano en categorías es muy tramposo, pues la propia APA y los gestores del DSM-5 se inventaron el concepto de comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Claro, pues que efectivamente una persona con un diagnóstico de anorexia nerviosa puede tener otros 10 o 12 diagnósticos de DSM-5. Claro, efectivamente, como nadie mira a la persona, mira solamente los conjuntos de manifestaciones, pues nos encontramos con que el 80, hasta el 83% de las personas diagnosticadas de trastornos alimentarios presentan otro trastorno mental en el eje 1 del esquema de diagnóstico del DSM. Y hasta el 89%
de los trastornos alimentarios presentan un trastorno de personalidad. Claro, efectivamente. Esa es la realidad. Un trastorno de personalidad, fíjate, cuando utilizamos para evaluar la personalidad, que es una de las herramientas que nosotros usamos, el SCID-2, que es una herramienta oficial de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA, del DSM, nos encontramos además con que el 70% de las personas con un trastorno de personalidad pueden presentar más de un diagnóstico de trastorno de personalidad sobrecogedor. Claro, esto no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? El trastorno alimentario, fíjate lo que podría ocurrir. El trastorno alimentario, la anorexia nerviosa está tratada en una unidad especializada, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor el trastorno obsesivo compulsivo, que es otro de los diagnósticos que se pueden hacer en uno, está tratado por un psiquiatra aparte particular. El trastorno por adicción a drogas, que es muy frecuente en la bulimia, está tratado a su vez por otra unidad especializada de trastornos adictivos. ¿Te das cuenta? Y el trastorno límite de personalidad de la bulimia nerviosa está a su vez tratado en otro lugar, en otro espacio, en otra unidad especializada de trastornos de personalidad. ¿Qué es lo que hemos hecho con la personita? Hacerla trozos. ¿La personita necesita que le hagan trozos? No, no, de ninguna manera, exactamente lo contrario. Lo que este paciente necesita es que, por favor, dejemos todo esto y que la veamos a ella entera. Lo que hacen los sistemas de atención sanitarios es crear estas superespecializaciones. De forma que el paciente puede ser tratado, y de hecho lo es, tú sabes que esto es así, y en medio, naturalmente, está el médico de atención primaria o cualquier otro especialista hospitalario. Así que una persona con un trastorno alimentario puede estar vista, tratada y con mucha frecuencia de una manera contradictoria, contrapuesta, por media docena de profesionales. Una barbaridad. No hay ninguna posibilidad de que eso evolucione, de que eso mejore. No, aquí lo que te vamos a sugerir es exactamente lo contrario, que te hagas cargo tú, que te hagas cargo de la persona, de toda la persona, con todos sus diagnósticos, naturalmente que sí, con todos los diagnósticos de trastorno, otros diagnósticos de trastorno mental y con otros diagnósticos de trastorno de personalidad, claro. Que te vincules con la persona en su totalidad. No te puedes imaginar cómo te lo va a agradecer. Y cómo te lo va a agradecer además desde el primer día. Qué gratificante, ¿no? Qué bonito va a ser, ¿no? ¿Qué otros trastornos mentales te vas a encontrar en estos diagnósticos? ¿Trastornos del estado de ánimo? Claro. ¿Depresiones? Claro. Sobre todo, ¿qué? Tristeza. Tristeza insoportable. Se habla permanentemente, solamente hablamos de trastornos mentales, pero casi nunca hablamos de emociones. Yo quiero que hablemos aquí de eso, ¿no? Tristeza. Son personas muy tristes. Muy tristes, fíjate qué curioso. Son personas muy tristes que no pueden estar tristes. Dame un poco de tiempo y en otros vídeos te voy a hablar de los equivalentes depresivos. Trastorno del control de los impulsos, claro, la desregulación emocional, básicamente, claro, no pueden controlar nada, están descontroladas. ¿No controlan los impulsos? Claro, no controlan nada, naturalmente. Abusan de sustancias, ¿desde dónde? Desde la dependencia, desde el miedo a la pérdida. Claro, por ahí abusan de sustancias. ¿Por qué? Como una forma, como un intento de rellenar esa falta básica. Otro concepto que voy a repetirte mucho a lo largo del curso, la falta básica, la carencia afectiva básica, ¿no? Tras otros trastornos somatomorfos, otros trastornos por somatización. Claro, todos los trastornos mentales son, decíamos, perdón, los trastornos alimentarios son una forma de manifestar el conflicto, el problema, el sufrimiento en el cuerpo y que además sea visible. Pues es muy fácil, claro, que presenten otros trastornos dermatológicos, respiratorios, por dolor crónico. Trastornos de ansiedad, por favor, trastornos de ansiedad. ¿Qué es eso de los trastornos de ansiedad? Estas chiquillas lo que tienen es miedo, muchísimo miedo. Lo de ansiedad no lo hemos inventado nosotros. Ellas están aterrorizadas, tienen mucho miedo. Hablamos de síntomas psiquiátricos, pero no vemos la emoción, ¿no?, subyacente, que es el miedo, ¿no? Trastornos del sueño, con frecuencia relacionado con todo lo anterior, ¿no? Me preocupa el síndrome orgánico cerebral, claro, porque cuando llevan mucho tiempo sin comer, la carencia dietética, el trastorno nutricional afecta al funcionamiento cerebral, así que es verdad
Es verdad que en un momento concreto, y eso es a lo mejor lo que nos obliga a la realimentación forzada, con un ingreso hospitalario, que están a punto de morirse, ¿no? Porque tienen un síndrome orgánico cerebral, una psicosis orgánica. ¿Por qué? Porque no llega, no ingieren proteínas, y entonces no tienen serotonina, no tienen dopamina, no llega triptófano o fenilalanina al cerebro, claro. Y eso es lógicamente, eso es un problema, ¿no? Y menos frecuente que lo anterior, pero no excepcional, los trastornos facticios. Esto es como una figura familiar está a veces trastorno facticio por poderes, como sobre todo en los trastornos alimentarios infantiles, una figura familiar está inventándose o provocando el trastorno alimentario en su hijo, con el cual consulta posteriormente, ¿no? A mí me gusta mucho este poeta y este escritor, Eduardo Galeano, que también conocí hace muchos años, ¿no? Él ha escrito muchos libros, mucha poesía y muchos artículos, y una de sus frases es que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Me gusta mucho eso. Esto es lo que vamos a ver también en este curso, historias. A veces había un programa en televisión española hace muchos años que se llamaba Historias para no dormir. Tengo que reconocerte que en algunos casos las historias que vamos a ver en este curso son historias para no dormir, son historias terribles, son historias muy dolorosas, historias muy traumáticas, muy dramáticas, para no dormir. Y bueno, eso ya también te lo apunto, porque son historias para no dormir, son historias muy traumáticas. Los profesionales y los sistemas educativos han hecho lo posible. ¿Por qué? Por no mirar, por no verlo y por no preguntarlo, ¿no? Esto será también un tema de debate en este curso. Me gusta mucho aquello que decía también, ¿no?, de Eduardo Galeano. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Me encanta. Mira, esto es una de esas frases así. A mí en general esto de las frases, bueno, no creas que me entusiasma, pero bueno, hay algunas que me hacen, que nos ayudan a todos, ¿no? Y yo creo que está bien esto, ¿no? Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Me gustó mucho. Bueno, con alguna de nuestras pacientes tratamos sobre estos temas, ¿no? Y terminamos, ¿no?, la historia personal. Lo que vamos a ver por fin en esta introducción, que se llamaba así, ¿no?, trastornos alimentarios, algo más que un diagnóstico. Y que yo te advertía al principio, ¿no? Si lo que quieres es solamente diagnósticos, pues tienes el DSM-5 y ya está. Aquí vamos a ver algo más que diagnósticos. Lo que vamos a ver son historias. Te decía hace un minuto, ¿no? Los trastornos alimentarios como metáfora. Lo vamos a entender así, como metáfora de la crisis sistémica, de los sistemas. Vamos a hablar de psicología sistémica, de los sistemas, de la cultura dominante y de la familia como brazo armado. La familia es el brazo armado de la cultura. Vamos a tener cuidado para hablar de la familia con respeto y con cuidado, porque culpabilizar a la familia es otro error muy frecuente de algunos colegas que no se enteran de nada, a mi juicio, ¿no? Y culpabilizar a la familia no ayuda a nada, es un error estratégico de primera magnitud, ¿no? Pero vamos a entender, lógicamente, si no, tampoco entendemos por qué de repente una persona deja de comer. Vamos a entender qué está pasando en la familia como sistema, y la familia, cuidado, como brazo armado de la cultura. La familia es inocente, la familia hace lo que las familias hacen, hacemos eso que llamamos cultura, como manifestación a su vez de las necesidades sociales, han dictado en cada momento de la historia de la humanidad, ¿no? Vamos a entender los trastornos alimentarios, los síntomas alimentarios como defensa y como mensaje. De momento, quédate con esto aquí, ¿no? Los síntomas alimentarios son una defensa. ¿Cómo es posible que sea una defensa el dejar de comer hasta el límite de la inanición y poder morirte? Es una defensa. Sí, en ese momento, ahora ya no es adaptativo, pero cuando empezó la chiquilla a no comer, eso era lo mejor que podía, eso en aquel momento era adaptativo. Ahora ya no, pero entonces sí lo fue. Era defensivo y todavía es posible que lo sea. Y además es, como luego veremos en los bloqueos alexitímicos, es ese cuerpo como campo de batalla, es lo único que puede hacer para expresar sus desconexiones emocionales. Así que los síntomas son también un mensaje. Así lo vamos a ver aquí. Para poder entenderla, esa será la única forma de conectarnos con ella o con ellos, ¿no? El modelo, claro, sin embargo, en el modelo asistencial oficial, diríamos,
occidental, que está dominado claramente por el cerebrocentrismo, ¿no? Por ese, a mi juicio, eso como siempre es opinable, faltaría más, esa barbaridad que se llama psiquiatría biológica. La psiquiatría está dominada en este momento por este cerebrocentrismo de la psiquiatría biológica, el complejo médico-industrial y las políticas académico-universitarias. Las historias no se escuchan, las historias de los pacientes no hay tiempo para escucharlas, ni hay interés en escucharlas realmente, ningún interés en escucharlas. Es muchísimo más fácil. Cuéntame unos síntomas, te pregunto los síntomas o tú me los cuentas, yo solo meto en el DSM-5, en la batidora DSM-5 y saco un diagnóstico e inmediatamente te receto unas pastillas o un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Los trastornos alimentarios vamos a verlos como respuestas adaptativas, te decía hace un minuto, y al paciente como víctima. Y probablemente el paciente, te decía antes, se queda también con eso y déjame la oportunidad de que te lo justifique, ¿no? El paciente como el miembro más fuerte del sistema. Está enfermo, está a punto de morirse y sin embargo es el miembro capaz de hacerse cargo de la locura. Digo locura con cariño, ¿no? Para que nos entendamos entre colegas, ¿no? de los problemas, de los conflictos del sistema, ¿no? Los intereses creados realmente son intereses de la industria, pero también son intereses de los profesionales, claro, incluso de la población. Aquí veremos también otra vez quién gana. ¿Quién gana? ¿Quién gana con los diagnósticos de trastornos alimentarios? Y vete haciendo una reflexión sobre ello, ¿no? ¿Quién gana? Desde luego también la cultura dominante, la población en general, claro que al fin y al cabo, eso que llamamos cultura, somos nosotros, ¿no? Que ha aprendido que es preferible ser enfermo que infeliz. Ahora mismo en la cultura del bienestar occidental no se puede no ser feliz. No se puede. El ser enfermo, sin embargo, sí. Entonces está justificado lo que te ocurre, tus dificultades, tus carencias para moverte adecuadamente por los conflictos, y eso, por lo tanto, puede tener ciertas ventajas. De esto vamos a hablar en este curso. Una historia familiar, una historia dramática, de cómo seguramente conoces el caso de Isabel Cagó, una francesita, murió muy joven, una marsellesa que murió en París. Las fotos de Oliverio Toscani dieron la vuelta al mundo y bueno, pues detrás de Isabel Cagó veremos a su madre, la historia de su madre, que tiempo después se suicidó, qué ocurrió, qué pasó, historias para no dormir, te contaba, ¿no? Como decía Galeano, ¿estamos hechos de átomos? Seguro que sí, pero además estamos hechos de historia. Así que vamos a intentar en este curso integrar todas las historias, ver la historia de Isabel Cagó, por qué Isabel Cagó se murió así, tan joven y con esta anorexia, y qué pasaba con su madre, qué pasó con su madre y con ella, qué ocurrió, cómo fue, para que el desenlace fuera tan dramático como ocurrió y como es público en este caso concreto. Colega, ha sido un verdadero placer. Ha sido un placer estar aquí a este lado de la cámara y bueno, pues me encantaría, ojalá haya conseguido interesarte y provocarte e interesarte mínimamente, ¿no? Yo he disfrutado mucho pensándote ahí y te agradezco mucho tu atención, que hayas llegado hasta este vídeo y ojalá te queden ganas de continuar con los demás, porque hay muchos y todos, me temo, en esta dirección. Pero ahora voy a ponerme como persona mayor. Hazme caso. Muchas gracias.